chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Muchos comentarios del vídeo de los reptilianos. Bueno, antes también quiero hacer un inciso con estos temas que estamos tratando últimamente. En primer lugar, el canal es un canal desde el principio dedicado al misterio, al tema de ovnis, asteroides, tema biológico, todo el tema que no es común, o sea, un tema que no lo vemos comúnmente en las noticias, no lo vemos de normal Tenemos que irnos a páginas especializadas para poder acceder a ese contenido. Y sí que es verdad que últimamente he estado implantando temas de SCPs, de espíritus y tal, porque he visto que es un tema muy interesante para vosotros, al igual que a mí, y que muchas veces al principio no lo hacía pues por el tema de el que dirán y tal, pero es que últimamente, como me la suda todo, o sea, que no me da miedo decir, oye, mira, pues creo en los espíritus, o mira, también creo que yo creo en la teoría de la panspermia, de que nosotros no hemos nacido aquí, sino que, a ver, que nosotros no hemos sido creados aquí, sino que ha sido otra civilización que nos ha traído aquí, y no por ello soy más friki o más imbécil o más estúpida, es decir, es un contenido que a vosotros os llama la atención, al igual que a mí, y me parece muy bien poder subirlo, además si vosotros estáis satisfechos y tal. Por el tema de los reptilianos, es decir, abrir un poco más las mentes, es decir, no quiero que creáis sí o sí, sino pensar en más posibilidades. No quiere decir que estemos gobernados por lagartos, sino que abrir un poco las mentes. No es el tema de que os lo tenga que poner a la fuerza, sino que vosotros mismos, oye, sois libres. Pero os pido que cuando veáis el contenido que yo os propongo en el canal, intentéis evadiros de todo lo que sabéis hasta ahora, intentar ver el vídeo como si partiéramos desde cero, a ver qué os parece esa idea. Y después ya cuando veáis el vídeo partiendo desde cero, aplicarlo al conocimiento que ya tenéis. A ver si hay cosas que os cuadran más o os cuadran menos. Partiendo de ese punto yo creo que ya está todo aclarado. En los comentarios del vídeo anterior me habéis pedido mucho el tema de los Illuminati, porque ya lo nombramos en otro vídeo de Walt Disney, por el tema de los masones y tal. Y muchos me preguntasteis qué eran los Illuminatis. Entonces he decidido hacer un vídeo para explicaros muy bien, detalladamente, cómo se originó esta orden y por qué tiene tanta importancia en este tema esotérico, paranormal, y qué coincidencia tiene con otro tipo de contenidos que aquí se informan. Así que vamos a ello. Bueno, como ha dicho mi yo anterior, vamos a ello, vamos al meollo del asunto, pero antes tenemos que remontarnos muchos años atrás, en concreto son como 4 siglos atrás, ¿vale? Para poder entender el tema de los Illuminati. Antes que nada, si después de este vídeo queréis saber algo más sobre los Illuminati, podéis leer el libro de Ángeles y Demonios de Dan Brown o podéis ver la película titulada con el mismo nombre, en el cual habla del Vaticano y de los conflictos que tiene con esta orden. Aconsejable 100%, mucho mejor, porque hay muchos más detalles en el tema de Ángeles y Demonios en la versión del libro, porque detalla muchísimas cosas que desgraciadamente en la película no salen. ¿Qué son los Illuminatis? Pues tenemos que remontarnos al año 1776, cuando se creó esta orden por el señor Adam Weishaupt. Y esta foto, o sea, este señor que veis en pantalla, ¿os suena de algo? Este señor sale en la famosa foto de la pirámide del dólar, ¿vale? Pero en números romanos, ¿vale? Quiere decir, el 1776 sale en la pirámide del dólar, ahora la veréis, en números romanos ese año. ¿Es casualidad? No. ¿Y es coincidencia o casualidad que aparezca esa pirámide? No. Iremos más adelante y lo concretaremos. ¿Por qué se creó esta orden? Se formó, o se dice que se formó por la necesidad de crear una orden que pudiera satisfacer más que a los ricos, nobles e influyentes de aquellos tiempos, pues que solamente buscaban experimentar con la magia y el esoterismo. ¡Ostras! ¿Esoterismo? Sí. ¿Qué es esoterismo? Es el ocultismo de la masonería de Oriente y egipcia. Y, por ejemplo, de los rosacruces y el hermetismo templario. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de poder hacer influencias o favores. Ellos podían acceder a ese tipo de magia a cambio de favores, por eso solamente podían entrar en esa orden gente que tuviera
un poder adquisitivo bastante grande. Después, Adam creó esta orden, los Illuminati, para los cerebros de la época. ¿Como cuáles? Pues como pensadores, filósofos, arquitectos, escritores, hombres de negocios, aquellos que querían un mundo diferente. ¿Qué es un mundo diferente? Un mundo en el cual no solamente gobernara el comunismo o el socialismo, por ejemplo, sino que algo que fuera más allá de la idealización de aquella época. Querían abrir un nuevo mundo a aquellos que eran capaces de crear, de surgir. ¿Cómo? Pues la gente que estaba presa de aquel entonces por las dinastías o las realezas reinantes en Europa. Lo hicieron como para evadirse un poco de ese regimiento que les imponían ya desde un principio. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, se les acusa a estos señores, a esta orden, de haber infiltrado órdenes masonas y rosacruces, es decir, templarios, y reclutaban más poder, gente con ideas y gente con dinero, para poder hacer más poderosa esa orden. Y se diseminaban por todas las ciudades más importantes de Europa. Bueno, todo en el mayor secretismo, o sea, no iban por ahí diciendo, hola, soy Illuminati, ¿te quieres unir conmigo? No, todo era muy, muy discreto y muy, muy secreto. Porque hay que recordar que ellos se infiltraron en una sociedad secreta que no era fácil de infiltrar. Luego, misteriosamente, no se sabe cómo, en la historia europea, vemos casualmente la caída de mogollón de monarquías. Y muchas de ellas desaparecieron, como por ejemplo la monarquía rusa, la portuguesa, la alemana, la italiana, la francesa, que la caída de la monarquía francesa es el 1789, llama mogollón la atención porque son apenas unos años después de crearse esta asociación. Son tantas cosas y tantísimas coincidencias y tantísimas conspiraciones en esos tiempos, desapariciones, traiciones, familias reales que fueron acribilladas. Por ejemplo, los reyes en aquella época, María Antonieta y el padre, fueron condenados a muerte por la guillotina. ¡Ostras! ¿Tiene tanto que ver todo esto? Bueno, si indagamos un poquito más en la historia y no nos centramos en todo lo que tiene que ver con lo que nos dicen los libros de historia, pues podemos encontrar bastantes coincidencias. Que sean buenas, o sea, que sean veraces o que no sean veraces, ahí ya va al libre albedrío de cada uno. Pero según he estado informándome y según he estado leyendo sobre estos temas, tiene mucho que ver con ello. También solo se dice que de esas acribillaciones solo sobrevivieron las cuales estaban infiltradas o que eran manejadas ya por la nueva iluminación. Hay mogollón de material, ya os digo. Os podéis informar a través de libros, de novelas que hablan de lo mismo. Hablan de lo mismo, de la caída de imperios tan poderosos de la nada, que se acabaron de la nada o que simplemente se colapsaron. También hay un mogollón de acontecimientos que sucedieron en Europa de aquel entonces, antes y después. Por ejemplo, como os he dicho, la Revolución Francesa, la rusa, guerras y guerras mundiales, donde pues había una lucha entre poderes, pues como hoy en día, que muchos de nosotros nunca supimos. Pero ahora nos preguntamos, ¿y para qué? ¿Con qué fin? Es lo que dije en el vídeo anterior. ¿Con qué fin hacemos guerras? Sí, hay guerras de intereses, pero si os dais cuenta, todos los países, todos los representantes de todos los países del mundo dicen lo mismo. Queremos la paz mundial. Vale, ¿y por qué se enfrentan países y organizan guerras, matan a millones de personas simplemente, por ejemplo, por el petróleo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué causa es lo que...? ¿Con qué fin? Pues eso lo veremos más adelante porque eso tiene mucha chicha, como siempre os digo. Es una mezcla, o sea, esta orden no tiene nada de lo que vosotros podéis imaginar. Es una mezcla entre la espiritualidad, el poder, el ocultismo, el hermetismo de milenios de sabiduría y también de los secretos que se les atribuían a los egipcios y a civilizaciones anteriores. Secretos pues que llevan un mogollón de años, por no decir, o sea, miles de años entre nosotros y que las cuales nosotros pues jamás tendremos acceso. Si no es un ejemplo muy claro. A día de hoy lo decimos, arquitectos, gente muy sabia del tema de arquitectura, ¿cómo es posible que en la época egipcia
solamente con troncos para remolcar esas piedras tan grandes, pudieran levantar pirámides tan perfectas que tienen una perfección geométrica impresionante y que a día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, no podemos alcanzar esa perfección de las pirámides que hace miles de años se construyeron? ¿No os parece un poco extraño? ¿No os parece un poco extraño que haya pirámides de distintas zonas del mundo? Las pirámides egipcias están en conexión con las pirámides mayas y las pirámides... hay unas pirámides en la India. Tienen una conexión perfecta. Todas esas pirámides están alineadas con el cinturón de Orión, con el tema de la constelación de Orión, esas 3 estrellas. Todo tiene mucho que ver. ¿Cómo es posible tanta tecnología tan avanzadas que a día de hoy podemos decir que tenemos una tecnología muy avanzada en cuestión de la época, quiero decir, y no podamos llegar a ese nivel de perfeccionismo? Pues ahí tiene mucho que ver. Como aquel que dice, los Illuminati tuvieron opción a poder empaparse de esa sabiduría que los egipcios ya tenían hace miles de años. Esto yo entiendo que es muy, muy, muy difícil de entender. Es decir, no hay nada conocido con lo que la mayoría de la gente pues pueda comparar, pero se puede entender que no todo el Illuminati es igual. Pues tienen muchas jerarquías, por ejemplo, y como toda jerarquía, son pocos los que pues realmente saben de lo que va todo. No todo el mundo de los Illuminati saben la información de otros. Por ejemplo, hay unos que tienen más poder y por tanto pueden acceder a más información, y los de otro nivel de jerarquía, o sea, otro nivel de jerarquía más bajo, tienen mucha menos información. Entonces, aquí tenéis la imagen de la jerarquía que tienen, piramidal, y bueno, os podéis hacer un poco la idea. Es la estructura básica de los Illuminati. También hay que dejar claro una cosa, ¿vale? Los Illuminati, a diferencia del resto de las sociedades secretas, no obedecen a ningún tipo de religión, ningún tipo de política, ni etnia, ni color, ni idioma, ni sexo. Ellos solamente se guían por el poder. Cada individuo es un eslabón en la cadena de la orden. Es decir, vamos, que ellos pueden ser contrincantes políticos, pueden ser, por ejemplo, homosexuales y sacerdotes, que ya sabéis que son cosas que no casan, pero dentro de la orden secreta de los Illuminati son seres iluminados, como dice bien la orden, son hermanos llamados a una conciencia de altura. Es decir, ahí no hay nada que les impida absolutamente nada. En el mundo normal pueden ser contrincantes, pueden ser Cristiano y Messi, pueden ser, ¿cómo decirlo? Zapatero no, puede ser, bueno, es que ahora no sé cómo se llama el otro, Rajoy y Zapatero, voy a decirlo así. Pueden ser diferentes, o sea, pueden ser socialistas contra políticos de derechas, pero en esa orden todos son iguales. No hay ninguna dificultad entre ellos, ningún eslabón, o sea, ningún escalón que les haga tropezar entre ellos, ¿vale? Es decir, ahora hay que conocer el verdadero enemigo, es decir, porque toda sociedad secreta tiene un enemigo. Porque si no, los enemigos son los que sacan a la luz todos estos temas. Y hay que hablar sobre el enemigo que visualizan en su cabeza. Y no es al que ellos quieren hacerte que creen que son, ¿vale? Es una guerra espiritual y una guerra material. Es una pugna que está presente en mogollón de libros. Está en la Biblia, está en las escrituras antiguas de Torah, en el Corán, etcétera. Lo que quieren hacer es que te quieren intentar alejar un poco del conocimiento real y ensuciar tanto tu espíritu como tu moral, los pensamientos. ¿Y por qué crees, por ejemplo, que nadie cree en nada? ¿Por qué crees que hay tantas diferencias y tanta división en el planeta? Pues podemos empezar ya y podemos ya desarrollar la definición de qué son los Illuminatis y cuál es el propósito real de aquí. Vamos,
vamos a concluir, decir que los Illuminati son una orden muchísimo más avanzada y mucho más comprometida en lo que son, por ejemplo, las prácticas y en la toma de acción en lo que repercute. Por ejemplo, donde sale la logia hasta el mundo real, todos los sucesos de masones con política más agresivas y con un modus operandi totalmente global, es decir, los Illuminati actúan a nivel global. Aquí vamos a zanjar este tema y ahora vamos al propósito. Todo el mundo se pregunta, vale, es una orden, pero ¿qué propósito tienen los Illuminati? Bueno, pues hay mogollón de historias, hay mogollón de mitos acerca de los propósitos, de los objetivos que tienen los Illuminati, pero ¿realmente qué sabemos? Pues hay logros, por ejemplo, que podemos ver logros de cómo, por ejemplo, se formó Estados Unidos de América, las consecuencias que eso ha traído en el mundo, con guerras y un montón de cosas más. Por ejemplo, el primer logro de los Illuminati fue la creación de Estados Unidos, de los Estados Unidos de América. Y ahora sigue el nuevo orden mundial, eso es básicamente el propósito. ¿Para qué? Pues para tener el control, el sometimiento de cualquiera que se asome como posible amenaza en los planes del nuevo orden del mundo. Por ejemplo, económicamente, políticamente, militarmente, etc. ¿Qué es la creación de un nuevo orden mundial? Pues, como muchos ya sabéis, no es un secreto para los más despiertos. Como siempre lo verán en la mayoría de las fotos, se refieren al nuevo orden mundial, pues todos creen saber realmente lo que esto implica, aunque es mogollón, o sea, es muchísimo peor y con muchos más niveles de los que muchos de nosotros podríamos creer. ¿Qué implica? Pues implica a todos nosotros. O sea, no creas que porque vivas en España o porque vivas en Argentina o porque vivas en Australia o porque vivas en Rusia no te va a tocar este tema, porque esto ya está en todos sitios. Como os he dicho, es una asociación, o sea, es una orden que se distiende, se separa, se divide, se va proliferando por cada uno de los rincones de nuestro mundo. O sea, es como una ideología propagada junto al sistema capitalista y el dinero. O sea, vamos, que el dinero manda, que aquí siempre lo sabemos, es decir, es de cajón. Actualmente el dinero es lo que manda. Si tú necesitas hacer algo o necesitas que te hagan algo, tienes que pagar por delante. Pues esto básicamente es lo mismo. Pues, por ejemplo, así es como primero la orden infiltró y atrapó a todas las jerarquías en el mundo, desde, por ejemplo, desde los reyes hasta los papas, pasando por los políticos, los líderes comunistas, progresistas, liberales, moralistas, derechistas, racistas, homofóbicos, homosexuales, negros, blancos, vamos, de todos los colores y de todos los credos. O sea, que aquí, como os he comentado antes, no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Si os dais cuenta en la imagen que tenéis ahora, veis a distintos políticos. Veis a Hillary Clinton, a Barack Obama, el de la derecha creo que es George Bush, tenemos aquí abajo al expresidente de Francia, al expresidente de Italia y a Bill Clinton. Es que ahora mismo no me acuerdo de los nombres de estos dos. Y como veis están haciendo el mismo signo, que nosotros siempre lo decimos, o sea, muchas veces lo hacemos así como rock and roll, ¿sabes? Muchas veces los que somos, los que nos gusta la música rock, siempre hacemos muchas veces lo mismo. Y veis que tienen todos el mismo, como que hacen como el mismo llamamiento, ¿no? He cortado una parte porque yo soy, bueno, no es que sea respetuosa, sino que tengo muchísimo, o sea, tengo demasiado respeto al tema que iba a hablar después y he decidido cortarlo ya no por respeto a este tipo de cosas. O sea, a mí el tema de muertes y tal no me gusta mucho, entonces como os dejo el tema en la descripción para que leáis ese trocito que yo he quitado. Y vamos por último con el tema de la iglesia, ¿vale? Porque como os he comentado, si leéis el libro de Dan Brown de Ángeles y Demonios, podréis entender un poco este tema. Y si lo habéis leído, pues ya lo entenderéis perfectamente. Así como, por ejemplo, también han manejado hace años el Vaticano y el poder, dictando, legislando, pues han introducido en los países enseñanzas de corrupción, falsas palabras, han cambiado la Biblia, han
abusado de niños, porque al día de hoy siguen saliendo temas de violaciones de niños y, por ejemplo, han malversado fondos. Ahora mi pregunta mi pregunta para vosotros es, ¿vosotros sabéis cuánto dinero les dan a los países a la Iglesia Católica? ¿Lo sabéis? Por ejemplo, a mí en la declaración de la renta hay una casilla que dice que una parte de mi declaración se la mande a la Iglesia Católica. Y hay otra parte que lo pueda mandar a medios sociales. Por ejemplo, todo ese dinero que se envía a la Iglesia Católica, ¿para qué? Pues el Vaticano, sabéis que tenía un banco, el Banco Ambrosiano. ¿Y cuál fue? El cual pues fue sindicado como el brazo corrupto del Vaticano, por el cual tenían acciones en una farmacéutica que producía píldoras abortivas, preservativos, cotizaban en bolsa apoyando fábricas de armas, etc. Y esto yo me enteré hace mogollón de años. Me acuerdo que yo todavía iba a la ESO, iba a cuarto de la ESO, cuando yo no iba a religión, iba a alternativa. Y una vez nos enviaron un recorte de periódico y nos decían leer esto. Y salió que el Vaticano era la principal... ¿Cómo era? Es la principal participante, la que mayor acción, la principal accionista de preservativos Durex. ¿Alguien me puede explicar esto? O sea, están diciendo que no al aborto, que tener un hijo y perderlo o bien abortarlo es pecado. Es pecado mortal. Vas a ir al infierno de cara. Bien, aunque lo tengas por medios, por ejemplo, si tienes un hijo por medios artificiales, como puede ser la inseminación artificial, vas al infierno, pero de cabeza. Si tienes un hijo por temas de violaciones sexuales, si tú lo abortas porque tú ese niño al final no lo vas a querer porque ha sido fruto de una violación, si tú lo abortas, entras en pecado mortal. Y me estás diciendo que la principal accionista es Durex, y la principal accionista de Durex es el Vaticano, y que ellos tienen metidos el dinero en una farmacéutica que fabrica píldoras anticonceptivas. ¿Me lo podéis explicar? Básicamente ya podéis entender un poco cuál es el tema de los Illuminati. La verdad es que la página donde lo he encontrado es genial porque te lo pone todo súper bien explicado. Lo tenéis en la descripción por si lo queréis leer más tranquilamente. Es conspiracioneshoy.blogspot.com. Es genial, de verdad. Para mí he leído mogollón sobre este tema, pero para mí uno de los artículos más extensos, más concretos y de los mejores. Así que nada, chicos, ya sabéis lo que son los Illuminati. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Me habéis pedido mucho el tema de los Illuminati, porque ya lo nombramos en otro vídeo de Walt Disney, por el tema de los masones y tal. Y muchos me preguntasteis qué eran los Illuminatis. Entonces he decidido hacer un vídeo para explicaros muy bien, detalladamente, cómo se originó esta orden y por qué tiene tanta importancia en este tema esotérico, paranormal y qué coincidencia tiene con otro tipo de contenidos que aquí se informa. Así que vamos a ello. Bueno, como ha dicho mi yo anterior, vamos a ello, vamos al meollo del asunto, pero antes tenemos que remontarnos muchos años atrás, en concreto son como 4 siglos atrás, ¿vale? Para poder entender el tema de... Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Muchos comentarios del vídeo de los reptilianos. Bueno, antes también quiero hacer un inciso con estos temas que estamos tratando últimamente. En primer lugar, el canal es un canal desde el principio dedicado al misterio, al tema de ovnis, asteroides, tema biológico, todo el tema que no es común, o sea, un tema que no lo vemos comúnmente en las noticias, no lo vemos de normal en... Tenemos que irnos a páginas especializadas para poder acceder a ese contenido. Y sí que es verdad que últimamente están implantando temas de... Es decir, abrir un poco más las mentes. Es decir, no quiero que creáis sí o sí, sino pensar en más posibilidades.
No quiere decir que estemos gobernados por lagartos, sino que abrir un poco las mentes. No es el tema de que os lo tenga que poner a la fuerza, sino que vosotros mismos, oye, sois libres. Pero os pido que cuando veáis el contenido que yo os propongo en el canal, intentéis evadiros de todo lo que sabéis hasta ahora. Intentar ver el vídeo como si partiéramos desde cero. A ver qué os parece esa idea. Y después ya cuando veáis el vídeo partiendo desde cero, aplicarlo al conocimiento que ya tenéis. A ver si hay cosas que os cuadran más o os cuadran menos. Partiendo de ese punto yo creo que ya está todo aclarado. En los comentarios del vídeo anterior de los Illuminati. Antes que nada, si después de este vídeo queréis saber algo más sobre los Illuminati, podéis leer el libro de Ángeles y Demonios de Dan Brown o podéis ver la película titulada con el mismo nombre, en el cual habla del Vaticano y de los conflictos que tiene con esta orden. Aconsejable 100%, mucho mejor, porque hay muchos más detalles en el tema de Ángeles y Demonios en la versión del libro, porque detalla muchísimas cosas que desgraciadamente en la película no salen. ¿Qué son los Illuminatis? Pues tenemos que remontarnos al año 1776, cuando se creó esta orden por el señor Adam Weishaupt. Y esta foto, o sea, este señor que veis en pantalla, ¿os suena de algo? Este señor sale de CPs, de espíritus y tal, porque he visto que es un tema muy interesante para vosotros, al igual que a mí, y que muchas veces al principio no lo hacía pues por el tema de el que dirán y tal, pero es que últimamente como me la suda todo, o sea, que no me da miedo decir, oye, mira, pues creo en los espíritus, o mira, también creo que yo creo en la teoría de la panspermia, de que nosotros no hemos nacido aquí, sino que, a ver, que nosotros no hemos sido creados aquí, sino que ha sido otra civilización que nos ha traído aquí, y no por ello soy más friki o más imbécil o más estúpida, es decir, es un contenido que a vosotros os llama la atención, al igual que a mí, y me parece muy bien poder subirlo, además si vosotros estáis satisfechos y tal. Por el tema de los reptilianos,